Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo me les bendiga grandemente. Y en este día, como siempre, primeramente quiero darle gracias al Señor Jesucristo por esta oportunidad que me da un día más de poder estar aquí por este medio para poder hacer una grabación más acerca del versículo de San Juan 14:6, Jesús, el camino al Padre. En esta ocasión quiero hablar acerca en el versículo de San Juan 14:6 nos habla que Jesús es la verdad. Tenemos que nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero quiero enfocarme en la verdad acerca de este pasaje de San Juan 14:6. Si el Señor Jesucristo nos habla que Él es la verdad, quiere decir que también existe la mentira. En este corto mensaje vamos a tratar de analizar un poco acerca del Dios verdadero. Me voy a enfocar a hablar un poco acerca de lo que es el Dios verdadero y por qué Dios siempre ha venido hablándonos acerca de acercarnos a lo que es verdadero. Si hay un reino que es de la verdad, quiere decir que también hay un reino que es falso, que es de mentira y que es temporal, que no nos ofrece nada verdadero. En el libro de San Juan 14:6, como lo dije, nos habla de que el Señor Jesucristo es la verdad. En el libro de Jeremías 10:10 dice: pero el Señor es el Dios verdadero. Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Entonces nos habla Jeremías, el profeta Jeremías, hablándole al pueblo de Israel, hablándole acerca de los dioses falsos y el Dios verdadero. En todo el Antiguo Testamento nosotros vamos a encontrar que el Señor levantaba profetas para amonestar a su pueblo, porque había muchos dioses falsos, había mucha adoración hacia deidades, estatuas, imágenes. Tenemos muchos dioses que adoraban las naciones que rodeaban al pueblo de Israel. Entonces, nuestro Dios, el único Dios verdadero, dice que descendió para tomar a un pueblo que se encontraba en el pueblo de Egipto, un pueblo que había sido esclavizado por los egipcios. Podemos encontrar en el libro de Éxodo la historia. Es una historia muy preciosa y muy hermosa de cómo el Señor tomó a un pueblo, cómo podemos mirar todo lo que Dios hizo para sacar a su pueblo. Nos habla en el libro de Éxodo que el Señor escuchó el clamor de su pueblo. El pueblo estaba en esclavitud en Egipto, porque el pueblo lo habían esclavizado y lo tenían oprimiéndolo con cargas duras y pesadas, lo tenían trabajando para Faraón, para edificar las ciudades de Faraón, para edificar el reino de Faraón, para edificar un reino que no servía al Dios verdadero y al Dios único. El reino del pueblo de Egipto era un rey que servía a dioses falsos, a dioses paganos. Tenían muchos hechiceros, muchos brujos. O sea que era un reino, vamos suponiendo así, el reino donde Satanás estaba gobernando, porque Satanás gobierna a través de la hechicería, a través de la brujería, para engañar y para desviar a las personas del Dios verdadero. Nos dice en el libro de Éxodo que cuando Moisés fue a hacer los prodigios y las señales, también los magos hacían lo mismo con sus encantamientos, y al rey se le endurecía más el corazón. Sabemos que era un plan y un propósito del Señor, pero también podemos mirar que a través de la brujería y de la hechicería, Satanás endurece los corazones de las personas para que no crean en la verdad y crean en la mentira. Podemos mirar que había dioses falsos. En todo el libro de Éxodo es un libro muy precioso que me gusta mucho leerlo. Y ayer estuve examinando un poco acerca de estos pasajes. No los tengo anotados, solamente estoy compartiendo un poco de este pensamiento, de lo que estoy aprendiendo. Tengo un poco aquí escrito, pero no acerca de lo que estoy hablando. Simplemente, si usted quiere, puede meterse en el libro de Éxodo del 1 al 3, cuando Moisés sale
de Egipto y se va con su suegro Jetro, se va. Y después cómo Dios lo llama en Éxodo 3 encontramos cómo Dios llama a Moisés para enviarlo a Egipto, para enviarlo a encontrarse con Faraón, le da prodigios, le da señales para el pueblo de Israel y le da señales también para que vaya y las haga delante de Faraón. Miramos que Dios es bueno y es misericordioso y muchas veces Dios envía a sus siervos y les da señales. ¿Para qué son las señales? Nos dice la Biblia que es para los incrédulos. Nosotros cuando estamos sin Dios somos incrédulos, no creemos. Necesitamos mirar señales y prodigios para poder creer. Entonces el pueblo de Israel era un pueblo que también necesitaba mirar señales y prodigios para creer en Dios. Así cada uno de nosotros, toda persona que está sin Dios, aún necesita mirar prodigios, señales para poder creer en el Dios verdadero. Pero hay otro Dios que también hace prodigios, porque podemos mirar en el libro de Éxodo, 7 en adelante, cuando se empiezan a hacer los prodigios, las señales, como los brujos, los hechiceros, los magos que tenía Faraón, también hacían lo mismo que hacía Moisés, también copiaban y hacían prodigios y hacían señales, pero todas esas son señales engañosas y señales que no son verdaderas. Entonces podemos mirar que en el libro de Jeremías 10:10, hablando el profeta Jeremías al pueblo de Israel, le dice que el Señor es el Señor verdadero. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba rodeado de dioses falsos y el pueblo de Israel se había desviado del Dios verdadero. Miramos también en el libro de San Juan 18:36 al 38, donde es el diálogo entre Jesús y Pilato, como el Señor Jesucristo vino, como lo dije, el Señor Jesucristo dijo que Él era la verdad, en San Juan 14:6. Entonces vamos a examinar un poco este pasaje de San Juan 18:36 al 38, y leo así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que dice, versículo 36, dice: Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de aquí. Si miramos en este pasaje, el Señor Jesucristo se encontraba ante Pilato, se encontraba siendo juzgado ante un tribunal terrenal. El Señor Jesucristo estaba cumpliendo todo lo que estaba escrito de Él, porque Él vino a cumplir las Escrituras y Él vino a restaurar la verdad. El Señor Jesucristo es es el verdadero Dios, porque yo creo en un solo Dios. Y al hacer esta corta enseñanza que voy a ir haciendo poco a poco, este es el segundo video, que se llama Jesús es el que nos lleva al Padre. Jesús el camino al Padre. No quiere decir que yo crea que Jesús es uno y el Padre es otro. Simplemente que si usted nos sigue en esta corta enseñanza, en estos videos que vamos a venir haciendo aquí, usted se va a ir dando cuenta que voy a ir poco a poco hablando, y al final del último video que haga voy a hablar cómo es que Jesús es el mismo Padre, y no hay dos, no hay tres, no hay cuatro, no hay cinco. Simplemente que lo que le estoy hablando en estos pasajes es acerca de la salvación. Tenemos que pensar y meditar que el Dios Todopoderoso descendió del cielo cuando formó al principio en el Génesis. Nos habla que Dios formó todas las cosas. Dios le dio forma a un mundo que estaba en tinieblas, en oscuridad. Dios hizo la luz. Entonces todo lo que nos habla la Biblia, todo lo vamos a encontrar en Jesucristo. La luz, la verdad, el camino, la puerta, el pan de vida, todo lo vamos a encontrar en Jesucristo. Y cuando analicemos también las Escrituras en el Antiguo Testamento, nos vamos a ir dando cuenta cómo lo que el Dios eterno venía haciendo en el Antiguo Testamento a través de los profetas, a través de los reyes, todo tiene cumplimiento en el Señor Jesucristo. Si usted nos acompaña en estos videos que vamos a empezar a hacer, usted se va a ir dando cuenta que no hay más que un Dios. Con la ayuda de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo,
que es Dios mismo en espíritu, manifestándose en los corazones y trayéndonos revelación. Creo con todo mi corazón que voy a poder hacer estas enseñanzas, y la única intención es engrandecer al Señor Dios Todopoderoso. No lo hago para estar contendiendo con nadie, simplemente lo hago para estudiar lo que es el Dios verdadero, para que estudiemos con todos aquellos que me sigan por este medio y podamos entender que solamente hay un Dios, y Dios quiere que lo conozcamos. Por eso en todo el Antiguo Testamento nosotros miramos que Dios se manifestaba. Entonces, volviendo a San Juan 18:36 al 38, estábamos en el pasaje, en el versículo 36 y el 37, dice: Pilato entonces le dijo: ¿así que tú eres rey? Jesús respondió: tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz, dice el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, como lo dije, vino a restaurar la verdad. Si nosotros meditamos, oramos y le pedimos al Señor, si venimos a las Escrituras no con un entendimiento formado por el hombre, sino buscando encontrar el entendimiento, orándole al Señor para que el Señor nos ayude a entender lo que Él quiere que entendamos y no lo que nos han metido, no lo que el hombre quiere que entendamos, no buscando lo que una nominación nos ha puesto y nos ha ido inculcando en nuestra mente, sino buscando la presencia del Señor y buscando en las Escrituras, clamando al Señor con ruegos, con súplicas y con lágrimas. Yo sé que el Señor quiere darse a conocer y quiere que todos nosotros lo conozcamos y nos demos cuenta quién es el Señor. Todo lo que nosotros encontramos en las Escrituras, todo el Señor lo hizo por amor a la humanidad, para salvarnos de la muerte eterna, para salvarnos de las garras de Satanás y para derrotar a Satanás, porque es Satanás el que está obrando y operando en las tinieblas para que nosotros no conozcamos al Señor. Y en este corto mensaje, trataré de hablar un poco según el Señor me lo vaya permitiendo, porque todo es gracias al Señor y por su misericordia, y solamente hablamos lo que Él permite. Si esta palabra el Señor no permite que llegue a los corazones, no llegará, pero si es de parte del Señor, yo sé que más de algún corazón va a escuchar este mensaje y va a meditar en el Señor y va a buscar su rostro y va a buscar su presencia. En este día yo clamo al Señor para que usted que me esté escuchando, clame al Señor, no escuche mi voz, escuche la voz del Señor, pídale al Dios Todopoderoso que le dé entendimiento, le dé revelación y le dé sabiduría, porque todo el Señor lo ha hecho por amor a la humanidad, para rescatar a una humanidad caída, porque nosotros sin Dios estamos muertos, sin Dios no somos nada, y el Señor descendió a la tierra. Ese Dios que es espíritu y que es invisible se mostró a través de un cuerpo humano, como lo estamos leyendo en este pasaje, que el Señor Jesucristo dijo que Él había venido a dar testimonio de la verdad, a mostrarnos la verdad, a cumplir todas aquellas profecías que estaban escritas de Él, que sucederían. ¿Por qué? Porque Dios estaba manifestando en carne. En el versículo 38 nos dice: Pilato le preguntó: ¿qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en él. Si analizamos en este San Juan 18:38, dice que Pilato les dijo: yo no encuentro nada en él. Pilato le preguntó qué es la verdad, y habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en él. O sea que en el Señor Jesucristo no había ningún delito. ¿Por qué? Porque Él vino a restablecer la verdad. No había en Él nada con que pudieran juzgarlo, con que pudieran condenarlo, porque Él es la verdad. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Rey y como nuestro único Dios, porque no hay otro Dios, solamente hay uno, entonces es que empezamos a conocer la verdad. La verdad está en Jesucristo. Jesucristo es la verdad y también es el verdadero Dios. No hay otro Dios.
San Juan 14:6, estamos hablando acerca de San Juan 14:6, acerca de la verdad. Dios hizo todas las cosas en Cristo. O sea que todo Dios lo hizo a través del cuerpo de Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nos lo dice, que nadie viene al Padre. O sea que nadie viene al Padre. El Señor Jesucristo nos lo dijo muy claramente, haciéndose Él mismo el Padre. Dice, nadie viene al Padre. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, como nos lo dice en 2 Corintios 5:19. El apóstol Pablo, un hombre que fue muy usado por el Señor, un hombre que fue escogido por el Señor para llevar su palabra, y que el Señor Jesucristo se le apareció después de que había sido glorificado. Nos dice así que Dios estaba en Cristo. O sea, Dios estaba en la manifestación de Jesucristo, en ese cuerpo que Cristo era visible a la humanidad. Dice, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea que el apóstol Pablo nos dice muy claramente, nos da mucha luz en este pasaje, diciéndonos que Dios estaba en Cristo. O sea, la divinidad de Dios, la deidad de Dios estaba en ese cuerpo llamado Jesucristo, el ungido, reconciliando consigo mismo al mundo. Y dice, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados. O sea que en Cristo hizo la reconciliación por todos nosotros, y dejó establecido que solamente a través de esa manifestación de Jesucristo, que solamente a través de Jesucristo es que nosotros podemos llegar a Dios. Dios se manifestó en carne para que lo conociéramos. ¿Por qué razón? Porque en el Antiguo Testamento, como lo venimos diciendo, había muchas deidades, muchos dioses. El dios Baal, el dios Dagón, el dios de los filisteos. Bueno, había un sinfín de dioses a todas las naciones donde el pueblo de Israel se iba a conquistar y iba a entrar a la tierra prometida. Entonces Dios se manifestaba y Dios bajó, y el pueblo de Israel escuchaba la voz de Dios. Moisés hablaba con Dios cara a cara. Todo lo hizo por amor a un pueblo que estaba en esclavitud. Hoy nosotros somos la iglesia del Señor. El pueblo de Israel es el pueblo elegido por el Señor, pero nosotros también fuimos elegidos. Somos una iglesia elegida por el Señor, pero en Cristo Jesús, porque dice que Dios hizo todas las cosas en el Señor Jesucristo. Y nos dice en 1 Timoteo 3:16. En este versículo lo aclaro muy claramente. Yo no lo estoy haciendo para debatir, para discutir con aquellas personas. El que no quiera entender las cosas como están escritas, que el Señor Jesucristo le bendiga. Yo lo que estoy tratando es de hablar solamente lo que está escrito en la palabra del Señor. Dicen en 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora, cuando nosotros, la palabra de Dios nos habla que Dios fue manifestado en carne, todos aquellos lectores que leen la Biblia con el entendimiento y con la guianza del Espíritu Santo se darán cuenta que Dios en todo el Antiguo Testamento nos ha dado el testimonio de que Él es uno y único, que no existe otro Dios, que no hay ninguno semejante a Él. Dios dice, no conozco a ningún otro, no hay, no existe, no será formado otro Dios ni antes ni después de mí. O sea que tenemos el testimonio de que Dios mismo dio el testimonio. Ahora, si alguien viene a decir que hay otro Dios, pues será que Dios se equivocó en dejar escrito que Él es único. Y luego nos dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y nosotros sabemos que el único que fue justificado en el Espíritu es el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo morando en Jesucristo, visto de los ángeles, recibido arriba en gloria. El único que fue justificado, que fue creído en el mundo, que fue recibido arriba en gloria, ha sido el Señor Jesucristo, que vino a dar testimonio de la verdad, que el Señor Jesucristo vino a mostrarnos al Padre, a restaurar nuevamente la relación entre los hijos
y el Padre. ¿Por qué esto lo digo? Porque si usted se da cuenta, usted que me está escuchando a través de esta grabación, si usted ve en el huerto de Edén, se perdió la relación entre Adán y el Padre. Si usted analiza y le pide al Señor, yo sé que el Señor le va a dar luz y entendimiento, porque todo lo que Dios ha hecho a través de las Escrituras, todo lo ha hecho por amor a nosotros. El Señor descendió a la tierra para salvarnos y para rescatarnos, porque Él quiere nuevamente regresarnos a su presencia. El Señor Jesucristo lo dijo claramente, siempre en muchas grabaciones de las que yo vengo haciendo, siempre me va a escuchar que hablo mucho acerca de que el Señor Jesucristo dijo que Él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Dónde se perdió? ¿Qué fue lo que se perdió? Nosotros podemos entender a través de todas las Escrituras que todo sucedió en el inicio de la creación del hombre, cuando el hombre fue creado, fue puesto en el huerto de Edén, y cómo Satanás entró para levantarse en contra, para hacer que el hombre desobedeciera los mandatos de Dios. Y es Satanás nuestro enemigo, no es el ser humano. En este día, al estar hablando yo, estoy hablando de estos pasajes, pero siempre mi enfoque es enfocarme en descubrir lo que es la mentira. Yo estoy hablando en este corto mensaje de que Dios es el Dios verdadero. Sabemos que también hay muchos pasajes que llaman a Satanás como el Dios, pero sabemos que es un Dios falso, que Él tiene un reino terrenal, un reino que no va a perdurar, un reino que tiene su fin, tuvo un principio y también tiene un final. El reino del Señor Jesucristo es un reino eterno. ¿Por qué? Porque Él es el Dios verdadero, simplemente que se manifestó en carne para hacerse visible a los ojos del ser humano y para que el ser humano lo conociera, así como en el Antiguo Testamento. El Señor se mostraba a través de sus siervos, a través de los profetas, a través de todos aquellos que Él elegía para mandar a amonestar al pueblo, pero el Señor mismo prometió en todo el Antiguo Testamento que se llegaría un tiempo cuando Él mismo vendría a salvarnos, y Él lo cumplió en la persona del Señor Jesucristo. Y seguimos, dice, para que el Señor se manifestó en carne, para que no lo busquemos a través de ídolos, a través de imágenes, a través de objetos. El texto encabezado nos dice que Dios es el único Dios verdadero. Si Dios habla para amonestarnos y amonestarnos que Él es el Dios verdadero, es porque hay otros dioses falsos. En 1 Corintios el apóstol Pablo nos dice que hay algunos que se llaman dioses y muchos señores. Para nosotros solo hay un Dios verdadero, el Padre. Nos dice así, porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores. 1 Corintios 8:6, sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. O sea que en este pasaje nos dice dos puntos muy importantes: que solamente hay un Dios y que es el Padre. Ahora después nos dice, y un Señor, Jesucristo. Quiere decir entonces que hay un Dios que es el Padre y hay otro que es Jesucristo. No es así, porque claramente venimos hablando, si usted se va al principio de la creación, Dios dice que Él es el Dios verdadero. Entonces Dios, manifestado en carne, tuvo que nacer de una mujer, y lo que nació de la mujer, eso es lo que se llama hijo. ¿Por qué? Porque Dios hizo todas las cosas. Dios no necesitó que nadie viniera a ayudarle para hacer las cosas. Y si Dios es el creador de todas las cosas y es el único que tiene vida, el único que es inmortal, el único que es creador, porque no hay ningún otro ser que sea creador, el único que es creador es Dios. Entonces, cuando Dios hizo su creación, cuando Dios formó al hombre y a la mujer y les entregó un reino para que reinaran sobre la tierra, lo que se perdió fue el reino terrenal, el reino
que Dios le había dado al hombre para que el hombre reinara sobre la tierra. Dios es el Rey eterno. Dios es Rey en el cielo y en la tierra, y Él sigue reinando. Pero el hombre perdió todo aquello que Dios le había dado. Entonces, para Dios poder recuperar lo que le había dado al hombre, porque Dios no cambia, como nos lo dice su palabra, entonces Dios tuvo que manifestarse en carne para recuperar lo que se había perdido. Y es en Jesucristo, en la manifestación en carne, donde Dios pelea la batalla semejante a nosotros para poder arrebatarle al diablo todo lo que le había robado a Adán. La palabra misma nos dice que tales son los terrenales, que así como hemos traído la imagen caída de Adán, también traemos la imagen del Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros vamos meditando y examinando, cuando nosotros nacemos traemos la imagen de Adán, pero cuando nos entregamos al Señor Jesucristo dice que ahora traemos la imagen del Señor Jesucristo, y es en esa imagen, en la imagen del Señor Jesucristo, que vamos a tener la entrada nuevamente al Padre. Por eso el Señor Jesucristo dice que Él es el camino al Padre, porque no hay otro camino, porque tiene mucha profundidad. Cuando empezamos a clamar y a orarle al Señor, yo sé que quizás algunas personas de las que me escuchan puede ser que no lo acepten o no lo reciban, pero solamente es a través de la revelación de Dios mismo en espíritu, revelándose a través de su palabra, revelándose a través de las escrituras, y también revelándose a través del ayuno, a través de la oración, porque es necesario nosotros someternos al ayuno y a la oración para ir conociendo más y más de Dios. Muchas personas van a morir sin conocer a Dios, aunque se hacen llamar cristianas. Muchos estamos en la oscuridad. Digo estamos porque quiero hablar acerca de lo que nos sucede cuando estamos en la carne. Todos nosotros cuando estamos en la carne, Dios no se revela a través de la carne. Dice que Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. También nos dice en 2 de Corintios 3:17 que el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. O sea que podemos mirar que el Señor Jesucristo es el libertador, es la verdad de Dios manifestada en carne. El amor de Dios se manifestó en Jesucristo. Todo Dios lo ha manifestado a través de Jesucristo. Por eso de aquí nos dice que un Señor Jesucristo, y luego nos dice por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. O sea que sin Cristo no existiríamos nosotros, porque toda la creación se dañó, y el Señor es a través de Jesucristo que purificó todas las cosas para regresarnos nuevamente. Por eso nosotros podemos mirar al final de las Escrituras que toda aquella persona que no aceptó a Jesucristo, su nombre no será escrito en el libro de la vida, y le espera el castigo eterno, le espera el lago de fuego, porque solamente Jesucristo es la verdad, el que nos libra de la ira venidera, porque habrá un tiempo cuando el Señor se mostrará como el juez de toda la tierra y vendrá a juzgar a todos aquellos que lo rechazaron. Usted que hoy me escucha en este día, usted que aún no ha aceptado al Señor Jesucristo, no es tarde para que lo haga. El tiempo se está acercando cada día más, y cuando el Señor regrese nuevamente a la tierra en la segunda venida, no en el arrebatamiento de la iglesia, sino en la segunda venida, cuando se haga visible, cuando se siente en su trono a reinar por 1000 años, entonces se va a sentar como juez. La primera vez vino como cordero, la segunda vez va a venir como juez para juzgar a la tierra. Pero el Señor aún nos está dando la oportunidad de que le conozcamos. Nos dice en el libro de San Juan 17:3, nos dice así: y esta es la vida eterna. O sea que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y cómo vamos a conocer nosotros a Dios, al Dios verdadero? Ese Dios verdadero, hay muchos pasajes que nos hablan de que Dios estaba en Cristo, dicen, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea que el Padre envió al Hijo para mostrarse a través del Hijo, para mostrarnos todas las cosas en el Hijo, en la manifestación
en ese cuerpo que fue nacido de una mujer para poder venir a emparentar con nosotros y para poder venir a pasar por todos los padecimientos que el Señor Jesucristo padeció para podernos redimir. En los tiempos finales, todas aquellas personas que aún no han aceptado al Señor Jesucristo como el único Dios verdadero, entonces tendrán que aceptarlo y tendrán que doblar sus rodillas ante Él, porque Dios, el Padre, se manifestará en el Señor Jesucristo, y entonces será cuando solamente veremos al único Dios verdadero. En el antiguo pacto era muy importante para los padres enseñar a sus hijos a reconocer a Dios como el único Dios verdadero, como lo vemos en Primera de Crónicas 28:9. Hablando el rey David a Salomón: en cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, Él te dejará encontrarle, pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. Podemos mirar que en el Antiguo Testamento, todos aquellos que conocieron, podemos saber que el rey David fue un hombre, un verdadero siervo del Dios Altísimo. Él buscaba al Señor de todo corazón. Era un hombre que le entregaba su corazón y su vida al Señor. Y el rey David, después de que después de que le entrega, después de que pues iba a entregar el reino a Salomón, le habla también y le enseña, le amonesta que Dios es único, que debe de conocer al único Dios verdadero. Dice: conoce al Dios de tu Padre y sírvele de todo corazón, con ánimo puesto, porque el Señor escudriña todos los corazones y entiende los intentos de los pensamientos. Si le buscas, Él te dejará encontrarle. O sea que si nosotros le buscamos y no llevamos nuestras propias ideas y dejamos que Él se manifieste, aunque hay pasajes que son confusos para nosotros humanamente, el Señor se deja encontrar por cada uno de nosotros. Dice: pero si le abandonas, Él te rechazará para siempre. O sea, amonestándolo. En Primera de Reyes 18:20 también miramos cuando Elías vino y se enfrentó a los profetas de Baal. El pueblo de Israel se había desviado y había dejado al Dios verdadero para ir en pos de Baal. Pero cuando el Señor envió a su profeta Elías, y miramos en el pasaje miramos en Primera de Reyes 18:20 que dice que después de que Elías también hizo señales, porque siempre el Dios eterno, en su grande misericordia, envía a sus siervos a hacer señales donde hay dioses falsos, donde hay enseñanzas falsas, donde se está manifestando lo falso. Siempre el Señor va a buscar hombres y mujeres que va a enviar para que hagan señales, para que se manifieste lo que es verdadero. Y cuando lo verdadero se manifiesta, se descubre lo que procede de la mentira. Entonces nos dice: cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor es el Dios. El Señor es el Dios. En Primera de Reyes 18:20. Cuando ellos miraron las señales, los prodigios que Dios hizo a través del profeta Elías, ellos reconocieron que Dios es el Dios verdadero, que no hay otro Dios. Y pudieron mirar ellos, porque si usted lee en Primera de Reyes del 1 al 20, se dará cuenta que hubo un enfrentamiento entre Elías y los profetas de Baal. Y Elías les dijo que el Dios, que era el Dios verdadero, era necesario que enviara el fuego para prender el holocausto que se estaba ofreciendo allí. Ellos hicieron su altar y Elías hizo el altar. Así es que el Dios que fuera verdadero tendría que enviar el fuego al altar. Hoy nosotros, en estos días, nosotros vamos a la iglesia, al altar, a alabar y adorar a nuestro Dios, y Él envía su Espíritu, el fuego del Espíritu Santo. Dios desciende y enciende la llama del fuego en el altar, y empezamos a hablar en otras lenguas, empezamos a alabar y a bendecir al Dios Todopoderoso, y también empezamos a mirar
empezamos a recibir revelación acerca de este bendito Dios todopoderoso, glorioso, majestuoso. Mi alma te alaba, Padre bendito, santo. Y no hay otro Dios, solamente hay un Dios. Hay que alabarle, mis hermanos, hay que glorificarle y hay que exaltarle, porque Él es el único Dios verdadero. Ante este Dios yo me postro para alabarlo, para adorarlo. Él es mi Dios y mi Señor, y su nombre es Jesús, el Cristo, Dios manifestado en carne. En Segunda de Crónicas 15:3 nos dice reforma religiosa de Asa. Y pues en Segunda de Crónicas 15:3 solamente voy a leer 15:3. Dice: por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara y sin ley. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se olvidaba de las leyes de Dios. Cuando ellos pecaban, el pueblo de Israel era entregado en mano de sus enemigos, y cuando el Señor levantaba a un rey, a un profeta, y ese rey y ese profeta disponían su corazón para alabar al único Dios verdadero y para servirle solamente al Señor, Él levantaba a aquel hombre, aquel profeta, aquel rey, para que enseñara nuevamente al pueblo, y él era el camino. Lo usaba Dios como un instrumento para transmitir su palabra, para transmitir sus leyes, y el Señor empezaba a levantar a aquel hombre, aquel rey, aquel profeta, y empezaba el Señor a manifestarse a través de aquel siervo. Así como en estos días el Señor se está manifestando a través de sus siervos y de sus siervas. El Señor está mostrando que Él es el Dios verdadero, y cuando nosotros alabamos al Señor Jesucristo, es que el Dios verdadero se empieza a manifestar en Jesucristo, en espíritu. El Espíritu Santo viene. Yo tengo una enseñanza que usted puede mirarla si quiere, puede escucharla. Son grabaciones que hago donde se llama Nombre sobre todo nombre. Tengo la primera, la segunda, la tercera y la cuarta parte. Hice 4 videos acerca de esa enseñanza del nombre de nuestro Señor Jesucristo, y allí hablo también acerca del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo está trabajando a través de las personas, cómo el Espíritu Santo viene sobre cada uno de nosotros, que Dios es espíritu. Entonces Dios está manifestando. En este día le he presentado unos cortos pasajes. Este estudio es grande, es extenso, y espero con la voluntad del Señor seguir hablando más acerca de esta enseñanza o este corto mensaje. Voy a seguir orando para que el Señor me siga ayudando y poder desarrollar todo lo que tengo en mente, y seguir orando para que el Señor me siga dando el entendimiento, la capacidad, porque nosotros sin Dios no podemos hacer nada. Yo todo lo que hago, lo hago con la única intención de que el Señor se dé a conocer, de que conozcan al Señor, no a mí. Yo soy un simple ser humano, que soy un humano con defectos igual que todo ser humano, pero mi agradecimiento hacia el Señor me lleva a buscar su rostro, a buscar su presencia, a estudiar las Escrituras, a escudriñarlas cada día, buscando conocer al Dios verdadero, para que no sea yo confundido por las cosas que se mueven en este mundo, por lo que es falso, por lo que no es verdadero y no proviene del Señor. Hay muchas interpretaciones acerca de las Escrituras, pero solamente hay uno que nos da la interpretación, que es el Espíritu Santo de Dios, porque esto dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Entonces, si toda la Escritura fue inspirada por Dios, cuando nosotros miramos pasajes difíciles de entender y nosotros le rogamos al Señor y le clamamos con un corazón limpio, con un corazón sincero, sin buscar la interpretación para debatir en contra de otras personas ni para atacar a otras personas, el Señor es bueno y misericordioso y nos va a dar la interpretación correcta cuando nosotros lo hacemos de corazón y nos humillamos ante Él. Así es que en este video, primeramente le doy gracias al Señor como siempre por esta oportunidad que me ha dado, y espero que usted que me acompaña, que escuche esta grabación, medite en estos pasajes y me acompañe a seguir clamando al Señor. Usted que me escucha, ore por mí para que el Señor me siga dando entendimiento, y también el Señor me ayude a entender en aquellas cosas que aún no he entendido. Y también yo le pido al Señor Jesucristo que toda persona que escuche esta grabación, el Señor
la bendiga abundantemente y que el Señor Jesucristo lo llene y la llene con su Espíritu Santo y nos ayude a unirnos en un solo sentir, en un solo espíritu, para buscar su rostro y para que podamos entrar en el reino eterno de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que el Señor Jesucristo me le bendiga grandemente.